Buenos días, estimados estudiantes. Buenos días, profesora. Buenos días, chicos. Buenos días. Hola. Buenos días con todos. Vamos a iniciar con la sesión. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. A ver, vamos recordando, chicos. Sí, recuerden que la participación es fundamental. Cada uno de ustedes debe de participar en las diversas preguntas o si tienen dudas, también realizarlas durante la clase. Sí, recuerden que cada uno de ustedes tiene un punto adicional, sí, de acuerdo a la participación que tiene durante cada una de las sesiones. Y más ustedes que ya están finalizando el bimestre, ¿sí? Es muy importante que lo tengan en cuenta, ¿no, chicos? Entonces, dicho ello, vamos a iniciar con la sesión, ¿sí? Recordando un poco de lo que ya hemos trabajado la clase anterior. ¿Quién me puede manifestar qué tenemos desarrollado? ¿De qué hemos hablado? ¿Qué es lo que hemos visto? A ver, en resumen. A ver, ¿quién me podría manifestar? Reconocimiento de sujeto y predicado. Muy bien, hemos trabajado lo que es el sujeto, ¿cierto? ¿Qué es el sujeto? A ver, ¿qué es lo que hemos dicho sobre el sujeto? ¿A qué nos referimos cuando hablamos del sujeto? ¿Qué es lo que hemos mencionado? ¿Qué es el sujeto? A ver, Xiomara, Janet, Aurora, Vivana, Josefina, Bremilda. A ver, ¿qué me pueden decir respecto al sujeto? ¿Qué es el sujeto? El sujeto es la identificación de persona, animal, cosa. ¿Es la persona, animal o cosa? Xiomara Benítez Calle, esos son tus datos, ¿verdad? Profesora, Sí. buenos días. Disculpe, no me llega el... Chicos. A ver, muy bien. A ver, chicos, recordarles también que si hay estudiantes que están conectándose desde otro dispositivo que no sean sus datos, también hacerlo saber a través del chat. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo voy a ir registrando a los alumnos que participan durante la clase, ¿sí? Y para ello necesito sus datos completos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es el sujeto? Nos dice Xiomara. Xiomara nos dice que el sujeto es la persona, sí, animal, objeto o cosa de quien nosotros hablamos. Ese es el sujeto, ¿ya? Y es muy importante que nosotros logremos determinar. No es la persona de quien se habla. Ahora, el sujeto dentro de la oración tiene ciertos elementos. ¿Cuáles son esos elementos? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué elementos tiene? Tenemos el núcleo, el núcleo, sustantivo, pronombre, número del verbo, ¿Número? modificador directo. Modificador directo, indirecto. Exacto, tenemos 4 elementos, ¿ya?
Tenemos al núcleo, que es la parte principal de ¿quién? Del sujeto. ¿Ya? El núcleo es la parte principal del sujeto. Ahora, ¿qué palabras cumplen la función de ser núcleo del sujeto? Mejor dicho, ¿qué palabras cumplen dicha función? Un pronombre, Un pronombre, ¿quién más? Sustantivo también puede ser. Un sustantivo. Los dos términos cumplen la función de ser ¿qué cosa? núcleo, Miss. De ser el núcleo del sujeto, ¿cierto? Ahora, ¿por qué? Porque el pronombre, ¿qué es el pronombre? ¿Qué es el pronombre? Núcleo, Miss. No, ¿qué es el pronombre? ¿Cuál es su definición? ¿Mm? Los pronombres se usan para nombrar personas, animales, cosas. ¿Cuál es la definición Hacen de las veces del sustantivo. Los pronombres son yo, tú, él, ellos, nosotros, vosotros. Miss, ¿nos escucha? Miss, no se estoy escucha. haciendo uso de... Clase de palabras, Miss, que hacen a veces Ahora, ¿me escucha? Miss, no se le escucha. Se le escucha A ver, intercortado, ahora Miss. me escucha. No se No, Miss. escucha, Miss. Ahora, ¿me escucha? Confírmenme, por favor. Sí, yo sí la escucho, Miss. Ya, muy bien. Sí, Miss. Entonces, les decía Sí, Miss. que Ya no te escuchamos, Miss. Miss, otra vez, no se le escucha nada. Miss, no se escucha. Dios mío. Parece que ha salido de reunión. No se escucha. Un ratito, la misa ha salido porque para que se nuevamente vuelva a ingresar. ya, ahora, ¿me escuchan, chicos? Hay problemas, me parece, con el mic, me acaba de expulsar. Sí.
escuchamos. Ahora sí, Sí, te ¿verdad? escuchamos. Ahora sí, bien. Muy bien, les decía, entonces, vamos a definir lo que es ¿Mami? un pronombre. A ver, ¿qué podemos decir respecto al pronombre? ¿Qué es un pronombre? ¿A qué me refiero cuando yo hago uso del pronombre? ¿Cómo yo identifico dentro de la oración que yo estoy haciendo uso de un pronombre y no de un sustantivo? ¿Mm? Clase de palabras que a veces hacen el significado animal. A ver, cuando yo te digo, por ejemplo, el cuaderno de mi hermana se ha mojado, ahí estoy haciendo uso de pronombres. Sí, Miss. Sí, Miss. ¿Cuál es el pronombre? El cuaderno. El. Hermano. No, No hay pronombre mix. ahí no hay pronombre, chicos. Oh. ¿Mm? Vázquez Gladys, ¿verdad? Zárate. Muy bien. Ahí no hay pronombre, chicos. ¿Por qué? Porque los pronombres son palabras que reemplazan al sustantivo. ¿Ya? Son palabras que reemplazan al sustantivo. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes son pronombres? Son yo, tú, él, ella, ellos, ellas. Cierto, pero tienen que aparecer sin sustantivo. Si yo te digo el cuaderno, ese él no es pronombre. Ahí sería artículo. Y los artículos no son pronombres. Solamente denotan el género, el número de mi palabra. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Sí? En cambio, cuando yo digo, Sí. él tiene muchos chocolates, ahí es pronombre o no. Sí, Sí, mi. Sí, es pronombre. Josefina Carlos, ¿cuáles son tus apellidos completos? Carlos Basilio Josefina. Carlos Basilio Josefina. Basilio Josefina. Ya. Los que están, por favor, con sus datos incompletos aquí en el Meet, por favor, les voy a pedir nuevamente que me coloquen en el Meet sus datos completos, ¿ya? Para poder registrarlo. Marlene Angis Etzam, ¿es tu apellido? Marlene. Sí, Miss, así es mi apellido. Ya. Muy bien. Porque veo varios que están participando, pero no los puedo colocar porque sus datos están incompletos. ¿Ya? Muy bien, entonces el pronombre es ello, ¿no? Aquí el término que reemplaza el sustantivo, porque el sustantivo, yo empleo el sustantivo para nombrar al ser, pero si yo no quiero nombrar al ser, quiero que sea de forma indirecta, voy a hacer uso de pronombres. ¿Y quiénes son esos pronombres? El, tú, yo, ¿no? Por ejemplo, cuando digo él tiene muchos amigos, puedo referirme a cualquier persona, ¿no? O yo tengo muchos amigos. En cambio, cuando digo Yulisa tiene muchos amigos, ahí sí estoy haciendo uso del sustantivo. ¿Queda claro? Así es, Miss. ¿Ya? Muy bien, hasta ahí. Entonces, ahora, el día de hoy vamos a conocer el tema de los conectores, que es un tema muy importante e interesante que nosotros debemos de conocer, ya que de acuerdo a ello vamos a poder determinar cómo, darle sentido y coherencia
a mi texto, ¿ya? Es muy importante. ¿Sí? Es muy importante. Ahora, ¿qué son los conectores? Cuando yo quiero conectar mi cargador, por ejemplo, a mi celular, la conexión, si está errónea, ¿conectará? No, Miss. No carga, Miss. No va a cargar, ¿cierto? Ahora, si no carga, ¿sí? Si no carga, ¿qué significa? Que la conexión está mal. Pésimo. Está mal, exacto. ¿Ya? Ahora, si la conexión estuviese bien, ¿carga o no carga? Sí. Sí, cargaría. Sí va a cargar. ¿Cierto? Entonces, de acuerdo a ello, vamos a ver El agua lo que estaba ahí, mismo porque no hay agua hervida al suelo. Había un poquito de agua con hervida. los conectores. ¿Ya? Los conectores cumplen la misma función. La diferencia, ¿cuál es? Que son conectores textuales, que van a unir, ¿qué cosa? Textos. ¿Ya? Van a unir oración. Pero, ¿deben unir correctamente o no? Sí, que tenga sentido. Sí, cierto, porque si no hago uso correcto de mis conectores, ¿tendrá sentido? ¿Tendrá lógica? No, Miss. No, profesora. No, Miss. No va a tener sentido, ¿ya? Y voy a usar un mismo conector para un mismo grupo. O sea, para todas las oraciones utilizo un mismo conector. No. No, Miss. No, cierto, voy a usar diferentes tipos de conectores para diferentes situaciones, para diferentes oraciones. ¿Qué son los conectores lógicos? Son conectores discursivos. ¿Por qué se le dice discursivos? Porque están dentro de un texto, donde tienen como función principal dar relación lógica a las oraciones, ¿ya? Dar una relación lógica, sentido, coherencia. Para ello vamos a tener diferentes tipos de conectores, ¿no? Tenemos conectores coordinantes, tenemos conectores disyuntivos, tenemos conectores causales, temporales, ¿no? Ahora vamos a conocer los diferentes tipos de conectores y sus definiciones para luego poder conocer cuáles son esos conectores, ¿no? Por ejemplo, los conectores que están dentro del grupo de los coordinantes van a ser aquellos que van a servir como puente. ¿Para qué? Para unir o conectar una idea con otra. Se van a enlazar. Por ejemplo, cuando yo digo, María viajará a Tarapoto e Iquitos, por ejemplo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy uniendo dos palabras, las cuales se van a realizar. Y el término sirve como puente, ¿no? O por ejemplo, cuando yo digo Ricardo tiene manzanas y fresas, por ejemplo, ¿no? Dos términos. Entonces, ¿qué tipo de conector es el I? Es un coordinante, porque sirve de puente entre una idea y la otra. ¿Queda claro? ¿Sí? ¿Queda claro o no? Sí, Miss. Muy bien. Luego tengo los conectores disyuntivos. ¿Qué son los conectores disyuntivos? Son aquellos que van a permitir, ya no van a unir, sino que van a hacer estos, van a separarlos o contradecirlos de las ideas. Y son muy pocos también los que van a indicar ello, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, María comprará queso o leche. Ahí te estoy afirmando que comprará ambos productos. ¿O estoy separando uno con el otro? Separando, Miss. Estoy separando, Separando, ¿cierto? Miss. Exacto. No estoy afirmando que va a comprar ambos productos, sino estoy separando. ¿Ya? ¿Sí?
¿Queda claro? Sí, profesora. Muy bien, entonces ahí el O es un conector disyuntivo. Tengo coordinantes que sirven como unión. Los disyuntivos separan, contradicen, ¿ya? Luego tengo los conectores causales. Como su nombre mismo nos lo indica, ¿no? Indica una relación de causa-efecto, ¿no? Consecuencia de algo, ¿no? Que se haya producido. ¿Ya? Y luego tengo los temporales, ¿no? Los conectores temporales van a ser aquellos que van a presentar una relación cronológica de ideas, ¿no? Donde se va a mencionar lo que sucede primero y qué sucede después. Normalmente estos tipos de conectores los vamos a encontrar dentro de los textos, por ejemplo, como las recetas, ¿no? Las recetas o los textos instructivos, donde te detallan o te dan a conocer la instrucción de cómo desarrollar, por ejemplo, un plato, cómo producir, por ejemplo, o armar un juguete. Entonces, ¿qué tipo de conector son? Son temporales, ¿no? Por ejemplo, primero no sé, saca una pieza, luego y finalmente. Normalmente en estos textos instructivos aparecen estos términos, Señalan ¿cierto? el tiempo. Exacto, el tiempo. ¿Queda claro? Sí, Miss. Muy bien. Esos son los temporales. Ya, por ejemplo, las recetas. La mayoría de nosotras, las mujeres, por ejemplo, vemos algunas recetas, ¿no? Donde te detallan el tiempo, cómo vas a realizar un plato, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ya se está usando los conectores temporales, ¿ya? Luego tengo los conectores locativos. ¿Cierto? Los conectores locativos son aquellos que van a definir un lugar de referencia, ¿no? Una ubicación especial, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Por ejemplo, debajo de la mesa está mi cartuchera, por ejemplo, ¿no? Entonces, o cuando yo digo al lado de mi ropero se encuentra el televisor. Entonces, ¿ahí qué estoy indicando? Estoy indicando el lugar, ¿ya? El lugar. Exacto, ¿ya? Bremilda, ¿cuáles son tus apellidos completos? Me parece Bremilda Toledo nada más. Tanta, Miss. Toledo Tanta. Sí. Bremilda. Muy bien, ¿ya? Entonces, tengo los locativos, los aditivos, y luego voy a tener los aclarativos. Como su nombre nos lo indica, aclara, fundamenta, ¿no? Una idea. Por ejemplo, ¿qué nos dice? Cumple con insistir o aclarar un punto previo, retomándolo, añadiéndole nuevos matices, agregando una idea, ¿no? Cuando yo voy a agregar una idea más de lo que yo estoy hablando, ¿no? Entonces ahí estoy haciendo uso del conector aclarativo, ¿ya? Luego tengo el conector comparativo, ahí ya su nombre nos lo indica, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer? Comparar. Va a A compararme. Comparación, Miss. A comparar. Miss, otra vez en internet. va a comparar, ¿no? Introduce contrastes dentro de la exposición. Exacto, va a comparar una idea con otra, ¿no? Por ejemplo, mi madre me dijo que tiene. No, Miss, entrecortar. Se entrecorta mucho, Miss. Ahora,
Ahora sí la escucho. A ver. Sí, Miss. Sí, Miss, sí se escucha. Miss, no se le escucha nada. Se le fue la señal a mis compañeras. Estamos mal con esto. Entrecortado no lo entendemos bien. Ya, ahora sí se escucha. Sí, Miss, sí se escucha. Ahora sí, ¿verdad? Muy bien. Entonces les decía, los conectores comparativos van a comparar, introducen contrastes, ¿ya? Ahora, luego tenemos los conectores conclusivos, ¿no? ¿Qué indican los conectores conclusivos? Los conectores conclusivos ya es para cerrar, ¿no? A ver, chicos, hay que tener un poco, a ver, cuidado con el audio, por favor, porque por eso a veces también se corta la línea, a veces es un poco lenta, ¿ya? Para poder no tener inconvenientes, ¿ya? A ver, otra vez voy a compartir para que no haya problemas, ¿sí? Disculpe la Bueno, profesora, tengo los conectores. toda ruta bajo de señal están. Ujú, sí, pues ya. Pero sí me están escuchando ahora sí bien, ¿verdad? Sí, profe, se escucha todo. Ya, Sí. muy bien. Entonces, les decía, tengo los conectores conclusivos, ¿no? Los conectores conclusivos, ya su nombre nos lo indica, es para concluir o dar por finalizado un texto, ¿no? Que frecuentemente se usa palabras continuas, ¿no? Por ejemplo, en conclusión o cuando digo finalmente o en resumen, ¿no? Estos términos son ¿no? Luego tengo los conectores condicionales. Como su nombre nos lo indica, condicionan, ¿no? Hay una relación de condición. Una cosa depende de otra cosa previa o posterior a ella, ¿no? Y luego tengo los conectores continuativos, ¿no? Que es para alargar una secuencia de ideas o añadiendo elementos o continuar una exposición, ¿no? Cuando yo quiero continuar mi texto, no por finalizarlo, ¿no? Por ejemplo, cuando digo por lo tanto, ¿cierto? Entonces ahí uso los conectores continuativos, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna consulta referente a la definición? Salón le he dejado cargo de la mamá de Luciana, por eso escribe al grupo que tienen. ¿Estos son todos los tipos de conectores o hay más? Hay más, son los básicos o los que nosotros frecuentemente usamos dentro del texto.
Ah, ok, Miss. No se le escucha, Miss. Su micro está apagado, Miss. Ah, ya, ya, muy bien, chicos. Entonces, no hay dudas hasta aquí, ¿verdad? Sobre la teoría. Recuerden que les acabo de mostrar la teoría, ¿ya? Ahora, vamos a ver acá, ¿quiénes son esos conectores que cumplen diversas funciones? Tenemos los conectores de oposición, ¿no? De oposición, ¿quiénes son? El pero, el aún, el sin embargo, el no obstante, el en cambio, por otro lado, por más que, ¿no? Por ejemplo, de oposición. Aquí van a ir dentro de los conectores que dijimos que son disyuntivos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, quiero ir al deporte, pero tengo que trabajar, ¿no? O, por ejemplo, puedo decir, ¿no? Mañana quisiera viajar, sin embargo, tengo que trabajar. Entonces, estoy oponiendo una idea con otra, haciendo uso de un conector, ¿ya? De causa-consecuencia, por ejemplo. De causa-consecuencia, el por qué, el ya que, el puesto que, el por consiguiente, debido a, en consecuencia o por ende, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Tengo, ¿sí? Que ir a la fiesta porque me he comprometido a ayudar. Entonces estoy dando una consecuencia, causa y consecuencia. ¿Ya? Muy bien. De adición o también, sí, que yo digo, ¿no? El y, el también, el además, el asimismo, de igual modo, de la misma manera, ¿no? Por ejemplo, de adición, cuando yo digo, ¿no? María y Ricardo comen muchas manzanas. Estoy agregando a alguien más, ¿cierto? ¿No? Y de tiempo, cuando yo digo finalmente, previamente, acá están los conectores temporales, ¿ya? Los conectores temporales. ¿Sí, chicos? Entonces, por ejemplo, ¿dónde yo encuentro esto? En una receta, ¿no es así? Por ejemplo, cuando yo digo, no, finalmente sirves el plato o previamente, o por último, o después, ¿no? Entonces, ¿dónde los voy a encontrar mayormente? En las recetas, ¿ya? Sí, en las recetas. Muy bien. Se pueden tomar captura, ¿eh? Y acá tenemos más conectores, ¿no? Diversos conectores que cumplen, recuerden, un solo conector no siempre va a cumplir una sola función, puede cumplir diversas funciones, ¿no? Por ejemplo, enlazar ideas o añadir una nueva idea, ¿no? Hay una gran variedad de palabras que cumplen dicha función, ¿no? Para indicar tiempo, lugar, limitar o contradecir una idea, señalar las relaciones de causa-efecto, ¿no? Resumen o conclusión, ¿sí? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna duda, alguna consulta respecto al tema? No, Muy bien. Si no hay dudas, no hay consultas, vamos a desarrollar esta actividad para el cual les voy a dar solamente 5 minutos y van a ustedes completar, sí, los espacios que están en blanco con diversos conectores, ¿sí? Con diversos conectores, ¿no? De acuerdo al contexto de la oración. ¿Ya? Y a medida que van terminando, levantan su manito para poder ir participando. ¿Y chicos? A ver, 5 minutos nada más. Terminan y levantan su manito.
A ver, chicos, ¿quiénes terminaron? ¿Pueden levantar la manito, por favor, para que puedan participar? Ver Gladys, Josefina, Mariana, Carmen, Bremilda. A ver, está fácil, chicos. La primera es mi padre tendrá que ir en mi lugar. A ver, dice, estoy enfermo, no puedo salir de casa y hoy se cumple el plazo de entrega. Tendrá que ir mi padre en mi lugar. Ya, ¿qué conector tenemos ahí? Miss, yo lo hice por lo que. Por lo que tendrá que ir. Ahí iría de conse. Conse, conse, creo que se Consecuencia. llamaba. Consecuencia. Exacto. ¿Qué opina usted? Comportamiento del público, ¿cómo califica la actuación de ese público? ¿Qué Sería conector deberíamos ubicar ahí? Del el comportamiento del público. ¿Qué opina usted del comportamiento del público? Y luego, ¿Y cómo califica la actuación de este público? y cómo califica. Muy bien. ¿Ya? Y cómo califica. Excelente. Hazlo tú. Eres tan listo. yo lo puse sí. Si eres tan listo, ¿tiene lógica? ¿Por qué, Miss, lo puse yo? Hazlo tú. ¿Por qué? Eres Es tan listo o listo. ya que eres tan listo. Hazlo tú ya que eres tan listo. Ya que eres consecuencia. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Hoy trataremos el concepto de texto. Hablaré de su definición. Explicaré cómo se elabora. Os pondré algunos modelos de textos bien redactados. Ahí está claro qué tipo de conector debería de ir. Hoy trataremos del contexto del concepto del texto y hablaremos de su definición. Y explicaré cómo se elabora el texto. Pero no puede ir mucho y. Ahí, ¿qué tipo de conectores tendríamos que hacer uso? Después del texto yo puse luego. Luego, Temporales. los temporales. ¿Ah? Los temporales. Dice, hoy trataremos el concepto de texto. Primero hablaré de su definición. Luego explicaré cómo se elabora. Finalmente, os pondré algunos modelos de textos bien redactados. Ahí tengo conectores Orales, Miss. Temporales. los temporales. ¿Ah? No me he traído el material de pintura. Hoy no podremos pintar el cuadro. ¿Qué podría ir? Hoy no he traído el material de pintura, entonces hoy no podemos pintar el cuadro. Muy bien, o por ello no podremos, exacto. O a tu pregunta te contestaré mañana.
Respecto ¿Qué a tu podría ir? pregunta, Con, compañera, Muy bien. con Respecto a tu pregunta. Con respecto a tu pregunta, muy bien. Se le dan muy bien las ciencias. Para las sin, letras sin es un embargo, poco Miss, lento. Sin embargo, ya, pero también podría ir, ¿no? Muy bien. No puedo ir a la excursión, tengo que trabajar ese día. ¿Por qué tengo Porque que trabajar? tengo que trabajar ese día. Porque tengo causa consecuencia. Consecuencia. ¿Ya? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? no, Miss, ¿Todo claro respecto al tema? Sí, profesora. Muy bien. Entonces, a ver, los conectores, ¿para qué me sirven a mí dentro de una oración, dentro de un texto? ¿En qué me ayudan? me ayuda a poder vincular muy bien las respuestas o preguntas. Ya, y en darles en darle sentido. sentido al texto, ¿no? Si yo hago uso correcto de los conectores, voy a darle sentido coherente a mi texto, ¿ya? Y es muy importante que nosotros lo identifiquemos correctamente. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ya, recuerden ello, hay variedad y los conectores van a cumplir diversas funciones de acuerdo a que a mi contexto. Un mismo conector puede cumplir más de una función, pero eso va a depender de mi contexto. ¿Qué es lo que yo quiero dar a conocer? ¿Qué información quiero dar a conocer? ¿Ya? Ese es el objetivo principal de cada uno de los conectores. El día de hoy, ¿cuántos conectores hemos visto? 4. 11, Miss. 11 conectores. 4. Son 11 conectores que hemos visto que son los que más usamos dentro de una oración. ¿Ya? Oración. Muy bien. Pues si no hay dudas, no hay consultas, nos quedamos aquí y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho. Miss, pase buenas tardes. Buenas tardes, cuídense.